La muy cordial bienvenida para todos los amigos de La Verdad Aunque Duela a los especiales de Radio Cristiandad con el padre Juan Carlos Seriani. Hoy es viernes 23 de agosto del año del Señor 2013. Querido padre, bienvenido. Buenos días, Fabián, buenos días, la audiencia. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. ¿Poco fresquita la mañana? Hermosa. Hermoso, sí, la verdad que sí. Hoy menos fresco que ayer, parecería, ¿no? Parecería. Don Luis Ricardo Manzano, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días a todos los escuchas. Bueno, comenzamos el último de los episodios de este especial del mes de agosto 2013. Bueno, seguimos, como habíamos dicho ayer, hemos visto la doble voluntad de nuestro Señor y ahora debemos ver las operaciones de Cristo. O sea, totalmente relacionada con el tema de la doble voluntad, encontramos la cuestión de la doble operación. Una para cada naturaleza, siempre es el mismo principio. El Verbo encarnado es el Verbo de Dios, que en cuanto Verbo de Dios tiene la naturaleza divina, asume una naturaleza humana, por lo tanto, dos naturalezas en una sola persona, la persona divina. Y bueno, aquí la doble operación, una para cada naturaleza, íntimamente unidas en la persona única del Verbo. Como todos los temas fundamentales de la cristología, esta cuestión también fue oscurecida en su momento por las herejías cristológicas de los primeros siglos. El nestorianismo, el monofisismo y sobre todo el monotelismo. Monofisismo es una sola naturaleza, evidentemente al sostener una sola naturaleza no puede profesar una doble operación, pero más lejos fue todavía el monotelismo, directamente, es decir, hay una sola operación en forma categórica. Bueno, todas estas herejías obligaron al magisterio de la Iglesia a intervenir enérgicamente, condenando los errores y proclamando la verdadera doctrina católica. En aquel entonces las cosas sucedían así. Claro. Desde hace 50 años o más, lamentablemente ya no suceden así, y vivimos los disparates que vivimos hoy en día. Entonces vamos a hacer como hicimos ayer, una serie de puntos o de tesis, de enunciados, y seguiremos fundamentalmente la doctrina de Santo Tomás. Para uno de los puntos vamos a ver, también traje un pequeño comentario de Monseñor Lefebvre, interesante, con la cita de otros autores que solía hacer Monseñor Lefebvre, por supuesto todos en la línea de Santo Tomás, pero autores más modernos, más contemporáneos, interesante. Él tiene todo un libro que se llama El Misterio de Jesucristo, donde toca en 2 capítulos este tema concretamente. Entonces el primer punto lo que tenemos que ver es, en Cristo hay que distinguir 2 operaciones naturales, la divina y la humana. Lo negaron los monotelistas. Esto fue una consecuencia de su error de creer que había una sola voluntad en Cristo. Y los monoergetas, que sostienen una sola energía u operación. Sus errores fueron condenados por la Iglesia. En la Sagrada Escritura se atribuyen a Jesucristo operaciones que solo pueden convenirle por razón de su naturaleza divina, como por ejemplo tener la misma operación con el Padre, según leemos en San Juan 5:19, y otras que solamente le convienen en virtud de su naturaleza humana, como nacer, hablar, llorar, tener hambre, sufrir, morir. Esto por supuesto prueba la doble operación de Cristo. El magisterio de la Iglesia lo definió expresamente en el Concilio III de Constantinopla, año 680, diciendo: glorificamos también en el mismo Señor nuestro Jesucristo, nuestro verdadero Dios, 2 operaciones naturales sin división, sin conmutación, sin separación, sin confusión. Esto es, una operación divina y otra operación humana. Porque no vamos ciertamente a admitir una misma operación natural de Dios y de la criatura para no levantar lo creado hasta la divina sustancia, ni rebajar tampoco la excelencia de la divina naturaleza al puesto que conviene a las criaturas. Veamos la delicadeza, ¿no es cierto?, de la definición del concilio. Estamos hablando del año 680.
Dice, glorificamos también en nuestro Señor Jesucristo dos operaciones naturales, sin división, sin conmutación, sin separación. Es decir, bueno, si ya dijeron sin división, ¿para qué sin separación? Pero, bien claro, sin división, sin conmutación, sin separación, sin confusión. Esto es una operación divina y otra operación humana. Y da la razón. ¿Por qué? Porque no vamos ciertamente a admitir una misma operación natural de Dios y de la criatura, una misma para las dos naturalezas, para no levantar lo creado, es decir, lo humano, hasta la divina sustancia, ni rebajar tampoco la excelencia de la divina naturaleza al puesto que conviene a la criatura. Es una cuestión lógica. Sí, pero la forma que está dicha, es ¿no es cierto? muy delicado, sí, realmente, muy elegante. La forma que está dicha. Entonces, el Verbo encarnado, Dios, igual que el Padre, que el Espíritu Santo, asume una naturaleza humana completa y opera conforme a esas dos naturalezas, sin rebajar la divinidad y sin elevar indebidamente la humanidad. Pues uno podría decir, bueno, ya que la naturaleza humana fue asumida por el Verbo, queda mezclada, queda inserta en la divinidad, en cambio dice, para no levantar lo creado hasta la divina sustancia. Y los otros que podrían decir, bueno, ya que la asumió, y bueno, se rebaja a la altura de la humanidad y opera, sin rebajar tampoco la excelencia de la divina naturaleza, al puesto que conviene a las criaturas. Clarísimo. Sí. Gracias a Dios esto fue definido en el 680. Sí. Imagínense si hubiese tenido que ser definido en 1968. Las pavadas que habrían dicho. Porque se escucharon en la sala conciliar, ya lo hemos dicho aquí, sí, hablando del Verbo encarnado justamente. No se puede hablar del deicidio porque Dios no puede morir. Bueno, imagínense las pavadas que habrían dicho hoy en día. Lo que hemos leído o escuchado ayer del obispo de Saltillo. Sí. Me espanto. Y bueno, entonces imagínese si tuviese que definir la doble operación de Cristo. Imagínese las pavadas que puede llegar a decir. Yo creo que si uno le pregunta cuántas operaciones hay en Cristo, está la bancaria, sí, no sé, internet, y después sí, no sé, de hígado, no sé, de apendicitis, no sé, sí, operaciones en Cristo. Mirando nada más las herejías, uno se da cuenta de que había una inteligencia, había una preocupación, ¿no? Claro, los herejes tampoco no eran pavos en ese entonces. Y exigieron un arduo trabajo intelectual, más allá también, por supuesto, de la infalibilidad, de la guía, el sostén del Espíritu Santo. Pero recordemos que en el concilio de Rímini la mayoría defeccionaron, un conciliábulo, por supuesto, pero fue cuando San Jerónimo dijo, el mundo se despertó y se encontró con que era arriano. Y bueno, y todo el trabajo justamente de un San Atanasio y de otros contra esas herejías. Y después la definición, bueno, esto lo encontramos en el Denzinger 292. Esta doctrina es una consecuencia necesaria de la existencia en Jesucristo de dos naturalezas íntegras y perfectas. A la naturaleza divina corresponde una operación divina y a la naturaleza humana corresponde una operación humana. De lo contrario, como explica Santo Tomás, habría que decir o que la naturaleza humana no tenía en él, en Cristo, su propio ser y operación, de donde sería imperfecta contra lo que enseña la fe, o que la operación divina y la humana se habían fundido en una sola, que eso es lo que decía la herejía monofisita. Entonces ahora pasamos un nuevo punto y especificamos, o sea, vamos profundizando. O sea, hemos dicho, en Cristo hay que distinguir dos operaciones naturales, una divina, otra humana. Segundo punto dice, en Cristo hay también operaciones teándricas, o sea, propias del Dios hombre, pero no constituyen una tercera especie de operaciones naturales, sino una mera combinación de la divina y humana.
El primero en emplear esta terminología de operación teándrica del griego Dios y hombre fue San Dionisio Areopagita. Aunque esa expresión se presta fácilmente a una interpretación monofisita, como si en Jesucristo no hubiera más que una sola operación, puede tener un sentido verdadero que es el que ha sido admitido por la enseñanza católica. Según este sentido ortodoxo, se llama operación teándrica de Jesucristo aquella en que la operación divina se sirve de la operación natural humana como de instrumento para producir efectos que trascienden la propia virtud de la naturaleza humana, como la gracia, los milagros, etc. Entonces vamos viendo que hay operaciones que son estrictamente divinas, hay operaciones que son estrictamente humanas, como hemos visto, como llorar, nacer, etc. Y hay otras operaciones en que la operación divina, o sea, la operación es divina, pero se sirve de la operación natural humana como de un instrumento para producir efectos que trascienden a la propia virtud de la naturaleza humana, como por ejemplo producir la gracia, producir los milagros, etc. Entonces en el milagro la operación es divina. Entonces Dios puede obrar directamente, y de hecho a veces obra directamente. Pero cuando nuestro Señor toca con su saliva la lengua del mudo o los oídos del sordo, está usando su humanidad. Cuando cura directamente a la distancia, por ejemplo, la humanidad sirve ahí simplemente como de medio, de puente, para el que viene a reclamar el milagro, lo que fuese. Pero hemos visto que a veces nuestro Señor toca al leproso. El otro domingo, a los 10 leprosos les dijo: id a presentaros al sacerdote, y mientras iban en camino los curó, ni los tocó ni nada. Entonces, ¿qué es una operación teándrica? Aquella en que la operación divina se sirve de la operación natural humana como de instrumento para producir efectos que trascienden a la propia virtud de la naturaleza humana, como la gracia o los milagros. O sea que la naturaleza humana no puede hacer eso, sí, pero sirve de instrumento. Continuamos entonces en la explicación. No constituye, por lo tanto, una tercera operación natural, que correspondería a una tercera naturaleza de Jesucristo, distinta de la divina y de la humana, sino que es una operación a la que concurren las dos naturalezas, haciendo la divina de causa principal y la humana de causa instrumental. Que este y no otro es el verdadero sentido ortodoxo de las operaciones teándricas o divino-humanas de Jesucristo, consta expresamente por la declaración del Concilio I de Letrán, que dice así: si alguno toma neciamente, como los malvados herejes, la operación divino-humana del hombre Dios, que los griegos llaman teándrica, como una sola operación, y no confiesa, según los santos padres, que es doble, es decir, divina y humana, o también que la palabra teándrica es designativa de la única operación del hombre Dios y no demostrativa de la admirable y gloriosa unión en Jesucristo de las dos operaciones, sea condenado. Muy claro. Sí, y como ayer decíamos, el acento de decir malvados herejes, y por otro lado, la admirable y gloriosa unión en Jesucristo de las dos operaciones, es decir, cómo exalta la verdad y cómo desprecia, pero denigra el error. Y aquellos que lo vehiculizan. Claro, por supuesto. Ahora, esto es el Concilio I de Letrán, Denzinger 268. Con el transcurrir de los siglos llegamos a Santo Tomás en el siglo XIII, y él en la cuestión 19 de la tercera parte, donde habla de las operaciones. Ayer estábamos en la cuestión 18, la doble voluntad, aquí son las operaciones. En el artículo primero, Santo Tomás se expresa: como antes se recordó, los herejes que atribuyeron a Cristo una sola voluntad también pusieron en él una sola operación. Y para que se entienda mejor lo equivocado de su opinión, hay que tener en cuenta que cuando se trata de varios agentes ordenadamente dispuestos, el inferior es movido por el superior. Así en el hombre, el cuerpo es movido por el alma y las potencias inferiores por la razón.
Así pues, las acciones y movimientos del principio inferior son más bien efectos que operaciones, porque la operación propiamente dicha es la que pertenece al principio supremo. Por ejemplo, si nos fijamos en el hombre, el andar, que es propio de los pies, y el palpar, que es propio de las manos, son efectos de la operación del alma, que en un caso actúa por medio de los pies y en el otro por medio de las manos. Y por ser una misma el alma que obra en ambos casos, la operación es una e indistinta de parte de la gente, que es el primer principio impulsor. En cambio, existe diferencia si se atiende a los efectos producidos. Pongamos un ejemplo. Le doy un bofetón o un patadón al superior. Supongamos un cabo que le pegue un bofetón al general o un patadón. Viendo algunas cosas uno tiene muchas ganas, ¿no? Y cuando lo quieren sentenciar, enjuiciar, condenar al cabo, dice, no, yo no fui, fue mi mano, fue mi pie. O sea, acúsenlo al pie, a la mano. Una defensa ridícula, evidentemente. Sí, ya sé, pero acá Santo Tomás pone ese ejemplo. O sea, justamente pone ese ejemplo. Si nos fijamos en el hombre, el andar, que es propio de los pies, y el palpar, que es propio de las manos, son efectos de la operación del alma, que en un caso actúa por medio de los pies y en el otro por medio de las manos. Y por ser una misma el alma que obra en ambos casos, la operación es una e indistinta de parte de la gente, que es el primer principio impulsor, en nuestro ejemplo, el cabo. En cambio, existe diferencia si se atiende a los efectos producidos. Y si no, pregúntenle al general. Continúa Santo Tomás. Y es increíble, ¿no? Pero Luis dice, pero es una soncera. Pero en el fondo, todo esto también tiene una trascendencia a otros niveles. Pues si uno lo piensa, a mí me vino a la cabeza inmediatamente la negación total de la capacidad de pensar o la adjudicación de un hecho propio a el tema de la obediencia. Cuando dicen, yo tengo que obedecer ciegamente, listo, me mandan esto y me mandan, no soy yo el culpable, ¿no? Como negándose a la responsabilidad de pensar, como en el caso del pie, bueno, sabemos que es sí o sí operado por el alma a través del cerebro, a través de los nervios, los músculos y demás, pero ¿cuánta gente se lava las manos pensando y diciendo, no es mi culpa, yo hice lo que me mandaron a hacer, yo hice lo que tenía que hacer por obediencia, aunque sepa que está mal? Sí. Así como en el hombre sano el cuerpo es movido por el alma y el apetito sensitivo por el racional, así en el Señor Jesucristo la naturaleza humana era movida y dirigida por la divina. Y por eso los herejes defendían que por parte de la divinidad operante la operación es única e indistinta, siendo sin embargo diversas las obras. Es a saber, en cuanto que la divinidad de Cristo realizaba directamente algunas cosas, como sustentar todas las cosas con su palabra poderosa, mientras que otras las hacía por medio de su naturaleza humana, por ejemplo, caminar corporalmente. Por lo que el Concilio VI recoge las palabras del hereje Severo, que decía, las obras hechas y operadas por un único Cristo se diferencian en gran manera. Unas son predicables de Dios, otras son humanas. Por ejemplo, caminar corporalmente sobre la tierra es algo ciertamente humano, pero devolver el paso a unas piernas atascadas por la enfermedad y hacer que caminen los totalmente impedidos es algo que conviene a Dios. Pero un único ser, el Verbo encarnado, realizaba ambas cosas sin que esto sea propio de una naturaleza y esto pertenezca a la otra. Y tampoco concluiremos que por haber en Cristo distintas obras, hay en él diversas naturalezas o formas operantes. Ahí termina la cita de Severo, claro, hecha por el concilio. La cita del hereje. Pero en esto se engañaban, porque la acción de todo ser movido por otro es doble. Una, la que procede de su propia forma, otra, la que recibe del que lo mueve. Así la operación propia del hacha es la de cortar, en cambio la que le compete en cuanto movida por el artesano es la de hacer un banco. Por consiguiente, la operación de un ser, de acuerdo con su forma, es propia del mismo y sólo pertenece al agente motor,
en cuanto se sirve de un instrumento de esta clase para realizar su propia operación. Así, el calentar es una operación propia del fuego y solo pertenece al herrero en cuanto que éste se sirve del fuego para calentar el hierro. Pero la operación que solamente pertenece al instrumento en cuanto movido por otro, no es una operación distinta de la operación de la gente que lo mueve. De este modo, el hacer un banco no es una obra del hacha distinta de la obra del artesano. Y por tanto, siempre que el motor y el móvil tienen formas o fuerzas operativas distintas, es necesario que la operación propia del motor sea distinta de la operación propia del móvil, por más que el móvil participe de la operación del motor y así ambos actúen intercomunicados. Así pues, en Cristo la naturaleza humana tiene una forma y una virtud operativa propias, y lo mismo sucede con la naturaleza divina. De ahí que también la naturaleza humana tenga una operación propia distinta de la operación divina y viceversa. Y sin embargo, la naturaleza divina se sirve de la operación de la naturaleza humana como de la operación de un instrumento suyo, y del mismo modo la naturaleza humana participa de la operación de la naturaleza divina, lo mismo que el instrumento participa de la operación del agente principal. Y esto es lo que dice el Papa León en su carta Ad Flavianum. Una y otra forma, esto es, tanto la naturaleza divina como la naturaleza humana de Cristo, realiza lo que le es propio, con la participación de la otra, a saber, el Verbo hace lo que es del Verbo y la carne ejecuta lo que es de la carne. En caso de que en Cristo la operación de la divinidad y de la humanidad fuese una sola, habría que decir o que la naturaleza humana no tiene la forma y la potencia propias, cosa que es imposible afirmar de su naturaleza divina, de lo que se seguiría que en Cristo solamente existe la operación divina, o que en Cristo solo hay una potencia compuesta de la divina y de la humana. Ambos supuestos son inadmisibles, pues en el primer caso resultaría que la naturaleza humana de Cristo era imperfecta, y en el segundo pondríamos en él una confusión de naturalezas. Y por eso el Concilio Sexto condena con razón este parecer declarando: celebramos en el mismo Señor Jesucristo, verdadero Dios nuestro, dos operaciones naturales indivisas, inconvertibles, sin confusión, inseparables, esto es, la operación divina y la operación humana. O sea, Santo Tomás retoma aquí la definición que hemos leído un poquito antes. Pero en ese mismo artículo primero hay una serie de objeciones, de las cuales vamos a tomar la primera, la segunda, la tercera y la quinta. O sea, bastante jugoso este artículo. O sea que vale la pena, entonces vamos a ir viendo las respuestas de Santo Tomás. Entonces, a la primera objeción, él responde: Dionisio pone en Cristo una operación teándrica, esto es, divino viril o divino humana, no en virtud de una confusión de operaciones o potencias de ambas naturalezas, sino porque su operación divina se sirve de su operación humana, y ésta participa del poder de su operación divina. Por lo que, como escribe él mismo en una carta, Cristo realizaba de modo sobrehumano las cosas que son propias del hombre, como lo demuestra la Virgen al concebir sobrenaturalmente, y el agua sosteniendo el peso de los pies terrenos que la hollaban. Es evidente, en efecto, que el ser concebido es algo propio de la naturaleza humana, lo mismo que lo es el caminar, pero ambas cosas se dieron en Cristo de modo sobrenatural, y de igual modo, Cristo realizaba humanamente las cosas divinas, como cuando curó al leproso tocándolo. Por eso añade en la misma carta: pero una vez que Dios se hizo hombre, actuaba con una operación nueva, divina y humana. Que distinguía en Cristo dos operaciones, una propia de la naturaleza divina y otra propia de la humana, es evidente, por lo que dice en el capítulo 2 de los nombres divinos. Al afirmar que el Padre y el Espíritu Santo no participan en modo alguno de las cosas atinentes a su operación humana, a no ser que nos fijemos en su voluntad benignísima y misericordiosa, esto es, en cuanto que el Padre y el Espíritu Santo, por su misericordia,
quisieron que Cristo obrase y padeciese lo que pertenece a la naturaleza humana. Pero añade, hecho hombre, también realizó toda obra divina, sublime e inefable, porque inconmutable seguía siendo Dios y Verbo de Dios. Así pues, resulta claro que una es su operación humana, de la que el Padre y el Espíritu Santo no participan, a no ser bajo el aspecto de la aceptación de su misericordia, y otra es su operación en cuanto Verbo de Dios, de la que participan el Padre y el Espíritu Santo. O sea, esa larga distinción que tiene que hacer Santo Tomás para especificar, para aclarar lo que había dicho San Dionisio. A la segunda, dice así Santo Tomás, una cosa se llama instrumento porque es movida por un agente principal. Sin embargo, esa misma cosa puede tener además su propia operación derivada de su forma, como antes hemos dicho a propósito del fuego en el sol. Así pues, la acción del instrumento en cuanto tal no es distinta de la acción del agente principal, pero en cuanto es tal cosa puede tener otra operación. Por consiguiente, la operación de la naturaleza humana de Cristo en cuanto es instrumento de la divinidad no difiere de la operación de la divinidad, pues la salvación que nos procura la humanidad de Cristo no es distinta de la que nos proporciona su divinidad. Eso es muy importante. Por consiguiente, la operación de la naturaleza humana de Cristo, en cuanto que es instrumento de la divinidad, no difiere de la operación de la divinidad, pues la salvación que nos procura la humanidad de Cristo no es distinta de la que nos proporciona su divinidad, sino que la divinidad usa de instrumento esa humanidad para salvar. Entonces las obras que son estrictamente humanas, ya lo vamos a ver también más abajo, por ejemplo, el dormir o el comer, el llorar, tienen un valor divino, infinito. Lo vamos a ver después porque son se atribuyen al único principio de atribución que es la persona del Verbo, al no tener persona humana. Pero estas se refieren a esas operaciones de la naturaleza humana de Cristo instrumentalizadas por la divinidad. Entonces, decía Santo Tomás, por consiguiente, la operación de la naturaleza humana de Cristo, en cuanto es instrumento de la divinidad, no difiere de la operación de la divinidad, pues la salvación que nos procura la humanidad de Cristo no es distinta de la que nos proporciona su divinidad. No obstante, la naturaleza humana de Cristo, en cuanto es una naturaleza, posee una operación propia, aparte de la divina, como queda dicho. A la tercera responde Santo Tomás, el obrar es propio de la hipóstasis subsistente, pero de acuerdo con su forma y naturaleza, en virtud de la cual recibe su propia especie la operación. Y por eso, a diversas formas o naturalezas, corresponden diversas especies de operaciones. Corto acá porque tal vez se pierda mucho, sino la objeción está queriendo decir que el obrar es propio de la hipóstasis. Ahora bien, al haber una sola hipóstasis, una sola persona, nuestro Señor, el obrar es el mismo, sea para la naturaleza divina, sea para la naturaleza humana. Por lo tanto, no hay que hacer esa distinción de dos operaciones, porque el sujeto de atribución de operación es uno solo. Entonces, al ser una sola la persona, sea que actúe con esta naturaleza o con la otra, las operaciones son las mismas. Santo Tomás acepta el presupuesto, el obrar es propio de la hipóstasis subsistente. En este caso, sea para las obras humanas o sea para las divinas, la hipóstasis es la misma. Entonces dice, es cierto, el obrar es propio de la hipóstasis subsistente, pero de acuerdo con su forma y naturaleza, en virtud de la cual recibe su propia especie la operación. Entonces, si bien el sujeto de operación es uno solo, como vamos a ver después más abajo, pero me adelanto, si no, no se entiende, como el sujeto de operación, si bien el sujeto de operación es uno solo, las naturalezas son dos. Y entonces cada una, de acuerdo con su forma y naturaleza, recibe su propia especie de la operación. Entonces,
un solo sujeto de atribución, pero con la naturaleza humana, con la naturaleza divina. Y por eso, dice Santo Tomás, a diversas formas o naturalezas corresponden diversas especies de operaciones, pero de la unidad de hipóstasis proviene la unidad numérica de la operación específica. Así, el fuego tiene dos operaciones específicamente distintas, a saber, iluminar y calentar, de acuerdo con la diferencia que hay entre la luz y el calor, y sin embargo, la iluminación del fuego, cuando está iluminando, es numéricamente una. Y del mismo modo, es necesario que haya en Cristo dos operaciones específicamente distintas, de acuerdo con sus dos naturalezas. Pero en Cristo, cada una de esas operaciones, una vez realizada, es numéricamente una, como es único el caminar y es única la curación. ¿por qué? Porque hay una sola persona, sujeto de atribución. Por último, la quinta solución. En Cristo, la obra propia de su operación divina es distinta de la obra propia de su operación humana. Así es, obra propia de la operación divina la curación del leproso, mientras que la obra propia de la naturaleza humana es el contacto con el enfermo. No obstante, ambas operaciones concurren en una misma obra, dado que ambas naturalezas actúan comunitariamente, como hemos expuesto. Bueno, aquí es donde yo traigo parte de un capítulo sobre este tema, tratado por Monseñor Lefebvre, insisto, en el libro El misterio de Cristo. Decía Monseñor Lefebvre, escribía en ese libro: Nuestro Señor es realmente uno. Con nuestro espíritu, que es parcial, y con nuestra inteligencia, que necesita dividir para poder sintetizar, nos vemos inclinados a ver en nuestro Señor a la persona divina y sus actos divinos, y a la naturaleza humana y sus actos humanos, pensando que Él obra a veces como hombre y a veces como Dios. Eso sería engañarse mucho. No cabe duda de que los actos de nuestro Señor son diferentes, pues a veces manifiestan más su divinidad y a veces manifiestan más su humanidad. Entonces, está acá resaltando la unidad que hay, unidad perfecta que hay en nuestro Señor Jesucristo debido a su única hipóstasis o persona. Pero como hay dos naturalezas, hay dos voluntades y hay dos operaciones, se puede prestar a confusión y a dividir. Entonces, nosotros con nuestro espíritu, que es parcial, con nuestra inteligencia, que necesita dividir para poder sintetizar, nos vemos inclinados a ver en nuestro Señor a la persona divina y sus actos divinos, y a la naturaleza humana y sus actos humanos, pensando que Él obra a veces como hombre y a veces como Dios, o sea, poniendo una división. No en las operaciones, que sí son dos, pero sí en nuestro Señor. Lo que está acá resaltando Monseñor Lefebvre en este primer párrafo es la unidad perfecta que hay en nuestro Señor. En nuestro Señor hay dos principios de operaciones distintos, la naturaleza divina y la naturaleza humana, pero un solo sujeto de operación, la persona divina. Entonces, un solo sujeto de operación y dos principios de operaciones. En sí mismos, los actos que provienen de la naturaleza divina son enteramente divinos, mientras que los que provienen de la naturaleza humana son divino-humanos o teándricos. Pero de hecho las dos naturalezas no son herméticas entre sí, sino que se comunican en sus operaciones. Dionisio pone en Cristo una operación teándrica, es decir, divino-viril o divino-humana, explica Santo Tomás, no por una confusión de las operaciones o virtudes de las dos naturalezas, sino porque su operación divina hace uso de la humana y porque su operación humana participa de la virtud de la operación divina. Acá cita lo que hemos dicho más arriba. Lleva a cabo actos divino-humanos, si así podemos decir, pero hay que respetar la unidad de nuestro Señor, que es profunda y perfecta. En Él no hay divisiones, en Él no hay el hombre y el Dios que en cierta manera se oponen, nada de eso. Para eso la mejor prueba es que nuestro Señor, cuando habla de sí mismo, dice yo. El yo que usa nuestro Señor muestra claramente que en Él no hay más que un solo sujeto de atribución. Es decir, la persona divina. La persona divina. Ese yo de nuestro Señor es la persona divina. Todos sus actos, todos sus pensamientos,
Todos los actos de amor que hace y todas sus actitudes se reúnen muy bien en este yo, que significa que se trata realmente de la única persona divina, puesto que solo hay una persona en nuestro Señor y todo se le atribuye a su persona divina. Su menor acto humano, incluso su más pequeña respiración, es, a decir verdad, una respiración divina, atribuida a la persona. No hay, pues, ninguna división en nuestro Señor. Bueno, aquí Monseñor ahora citaba en aquel entonces un teólogo, el padre von Stirven, que dijo esto: consideremos en primer lugar a Jesús mismo. Al que vemos hablar y actuar parece un hombre, en todo exteriormente igual a sus hermanos, pero actúa y habla con la autoridad de un Dios. En su persona no podemos ver ninguna fisura, es una unidad perfecta. ¿Tenemos que decir que es un Dios y un hombre? La conjunción copulativa y podría romper esta unidad. Digamos, pues, según el uso ya establecido, que es un hombre-Dios. Esta unidad perfecta se manifiesta cuando descubrimos en Jesús un solo yo, una sola subsistencia, como dirían los teólogos, un solo sujeto de atribución. Este yo único es el del Hijo eterno de Dios. Hablando en términos propios, no advertimos en él un yo humano, según la tesis dogmática que dice que la humanidad de Jesús no goza de lo que normalmente la corona, que es la persona, sino que esta función la asume la persona del Verbo. Sin embargo, la naturaleza humana de Cristo ejerce las operaciones que le corresponden y así podemos comprender mejor la relación exacta entre las dos naturalezas, la divina y la humana. El modo corriente de pensar se inclina a ponerlas en pie de igualdad, como dos factores iguales, y distribuye las actividades entre las dos naturalezas como si fueran sujeto una tras otra. Pero los evangelios nunca nos sugieren esta atribución o repartición. Por otro lado, manteniéndose en la economía trinitaria, hablando como el Hijo que no posee nada que no haya recibido del Padre, Jesús atribuye sus operaciones divinas al Padre que obra en él, que no cesa de comunicarle la divinidad en su amor eterno. De hecho, la expresión que empleaba Santo Tomás y que decía copiar de San Juan Damasceno es muy luminosa. La humanidad de Cristo es el instrumentum conjunctum divinitatis, el instrumento perfectamente dócil porque está unido íntimamente y del cual se sirve la divinidad. O sea, Santo Tomás recoge de San Juan Damasceno esa frase que quedó ya clásica: la humanidad de Cristo es el instrumento unido a la divinidad. Es el instrumento perfectamente dócil del cual se sirve la divinidad para actuar. La carne de Cristo constituye el instrumento de la divinidad, dice San Juan Damasceno en su obra de la fe ortodoxa. Pero Santo Tomás explica que no se trata de un instrumento separado, como el hacha o la espada, sino de un instrumento asumido a la unidad de la hipóstasis, como lo es el cuerpo y sus miembros para el hombre, o un instrumento unido al Verbo de Dios en la persona. O sea que aquí Santo Tomás aclara más todavía, porque la humanidad de Jesucristo es el instrumento unido, podría decir, bueno, como alguien que se unió a una espada o se unió a una lapicera. Santo Tomás especifica más y dice: no se trata de un instrumento separado, como el hacha o la espada, sino de un instrumento asumido a la unidad de la hipóstasis. No es solamente unido, sino asumido, hecho suyo, en la unidad de la hipóstasis. Por lo tanto, la conclusión de todo esto, hay que afirmar una triple unidad de operación en nuestro Señor. En primer lugar, la unidad que atribuye al Padre y al Hijo de un modo indisociable todos los actos que provienen de su naturaleza divina, en el orden de esta naturaleza divina y de la consustancialidad de las personas. O sea, primera unidad de operación. Después, la unidad que atribuye a la única persona de Jesús, la persona del Verbo, todos los actos que provienen de su naturaleza divina o de su naturaleza humana, en el orden de la subsistencia y en el orden del sujeto de atribución. ¿Por qué? Porque se atribuyen todas al Verbo. Y una tercera unidad. Finalmente, y como consecuencia de esta segunda unidad, una tercera unidad que vincula a la naturaleza divina de nuestro Señor todos los actos que provienen de su naturaleza humana,
no por una especie de mezcla de las dos operaciones, la humana y la divina, sino por su necesaria implicación y su conexión íntima, según enseña Santo Tomás siguiendo a San Cirilo. Para Cristo, ser concebido, lo mismo que caminar, son cosas que pertenecen a la naturaleza humana, pero ambas estuvieron en Cristo sobrenaturalmente, y a su vez hacía humanamente cosas divinas, como cuando curó al leproso tocándolo. El padre von Sirven escribe lo siguiente: esta unidad perfecta y sinergia de las dos naturalezas excluye la pregunta que suele hacerse ante las propiedades y actividades del hombre Dios: ¿a cuál de las dos naturalezas hay que atribuirlas? Pregunta que significa separar en la práctica ambas naturalezas. No hay una sola de estas operaciones, incluso la más pequeña y material, que no sea asumida por la divinidad. ¿Por qué? Porque el sujeto de atribución es uno solo. La persona divina, sí. Dice, asumida por la divinidad, es decir, no solo por la persona divina, sino también por la naturaleza divina, en cuanto la sagrada humanidad de nuestro Señor es el instrumento de elección, y el instrumento inseparable y consustancial en manos del agente principal, el Verbo divino, según su inteligencia y voluntad divinas. Que en este caso son idénticas a la del Padre y a la del Espíritu Santo. Como resumen sobre las diversas operaciones, todo lo que ya hemos dicho, podemos decir: de acuerdo con lo dicho, podemos distinguir en Jesucristo, a pesar de la unidad de su persona, tres clases de operaciones distintas. Primero, las que le pertenecen únicamente en cuanto verbo divino, tales como la creación, conservación, providencia, etc. Más allá de que se hubiese encarnado o no. El principio inmediato de donde proceden estas operaciones es únicamente la naturaleza divina, común a toda la Trinidad, sin que la humanidad de Cristo concurra a ellas, ni siquiera instrumentalmente. Son operaciones única y exclusivamente divinas. Segundo, las que procedían exclusivamente de la naturaleza humana de Cristo, como hablar, comer, beber, andar, etc. El principio inmediato de donde procedían estas operaciones era propiamente su naturaleza humana, mediante sus propias facultades, si bien pueden atribuirse también al Verbo como persona única o sujeto de atribución de todos los actos del Verbo encarnado. Son operaciones humanas realizadas por Cristo. Si hay más bien, habría que poner, voy a cambiar esto, el principio inmediato de donde procedían estas operaciones es propiamente su naturaleza humana, principio inmediato, mediante sus propias facultades. En vez de decir, si bien pueden atribuirse, no, si bien deben atribuirse. Deben atribuirse también al Verbo como persona única o sujeto de atribución de todos. Por lo tanto, esas operaciones son operaciones humanas realizadas por Cristo. Bien. Para evitar una confusión. Y tercero, las que procedían de las dos naturalezas a la vez, actuando la naturaleza divina como causa principal y la naturaleza humana como causa instrumental para la producción de un efecto que trasciende la naturaleza humana, la producción de la gracia, la realización de un milagro. Estas son las acciones propiamente teándricas o divino-humanas que no constituyen en realidad otra tercera especie de operaciones. En estas operaciones interviene la persona de Cristo como sujeto de atribución, la naturaleza divina como causa principal y la naturaleza humana como causa instrumental. Nótese que la acción divina en las operaciones teándricas no es propia y exclusiva del Verbo, sino común a toda la Trinidad, porque el principio principal que produce el efecto es únicamente la naturaleza divina, que es común a las tres divinas personas de la Santísima Trinidad. Bien, en concreto entonces, se puede y tenemos que hablar de operaciones exclusivamente divinas de nuestro Señor Jesucristo, del Verbo encarnado, pero no podemos hablar de operaciones exclusivamente humanas. Si bien procedían algunas exclusivamente de la naturaleza humana de Cristo, como de principio inmediato, sin embargo, el sujeto de atribución es siempre la única persona. Entonces no hay una actividad, una operación pura y exclusivamente humana en nuestro Señor.
aunque sí las hay pura y exclusivamente divinas. Sí, eso es lo que yo voy a comentar. Acá habla de creación, conservación y providencia. Dejando de lado la creación que ya se había producido, la conservación y providencia siguen a lo largo de toda la historia. Nuestro Señor las sigue operando. Las operaba cuando Cristo estaba en la tierra, pero no se manifestaban en su naturaleza humana, obviamente. Eran estrictamente divinas y no se manifestaban. Entonces todo esto es muy, muy apasionante, muy interesante, y vemos que ha traído mucho trabajo, muchos errores, y bueno, y también exigió la intervención del magisterio de la Iglesia para definir perfectamente esto. Y cómo, a pesar de los autores antiguos, Santo Tomás le da la última pincelada. Y ahí quedamos. Bien. ¿Quiere que hagamos una pausa acá? Sí, y ya nos metemos en un poco arduo. En el otro. Respire un poco. Muy bien, enseguida regresamos aquí a Radio Cristiandad en vivo en esta emisión especial junto al padre Juan Carlos Seriani. Ya regresamos. Muy bien, última parte ya de los especiales de Radio Cristiandad con el padre Juan Carlos Seriani. Hoy es viernes 23 de agosto del año del Señor 2013. Muy bien, padre. Lo estamos viendo. Sí. El tema de las 2 operaciones en nuestro Señor. Queda un tercer punto, aparte de, habíamos visto en un primer punto, en Cristo hay que distinguir 2 operaciones naturales, la divina y la humana. Terminamos de ver que en Cristo también hay operaciones teándricas, o sea, propias del Dios hombre, pero que no constituyen una tercera especie de operaciones. Y ahora tenemos que ver también que había otro tipo de operaciones en nuestro Señor, que son las que se refieren, estrictamente hablando, a la parte, digamos, vegetativa de su vida, las potencias vegetativas y sensitivas. O sea, además de las operaciones naturales, divina y humana, hay que también ver las operaciones que procedían de sus potencias vegetativas y sensitivas, que en cierto modo eran también humanas, aunque son puramente vegetativas, puramente sensitivas, o sea, comunes en esto a los animales, en nuestro Señor, en cierto modo, eran humanas. Es evidente que en Cristo se dieron, como en cualquier hombre normal, las operaciones de la vida vegetativa, alimentarse, crecer, respirar, etc., y de la vida sensitiva, ver, oír, imaginar, apetecer, etc., que no son propiamente humanas, puesto que no dependen de la razón, sino de las potencias corporales. Sin embargo, como explica Santo Tomás, en Jesucristo todas estas operaciones estaban regidas de algún modo por la razón, y en este sentido eran mucho más humanas que en cualquier otro hombre. En este sentido eran mucho más humanas que en cualquier otro hombre. Por supuesto que yo puedo manejar con mi razón, por ejemplo, lo que quiero imaginar. Claro. Pero si voy por la calle no puedo manejar con mi razón lo que solamente quiero oír. Claro. Puedo distinguir, y de hecho hay que distinguir en cuanto a teología moral, ¿no es cierto? Y en cuanto a lo que es pecado, ver y mirar. Yo salgo a la calle y hay un montón de cosas que no puedo dejar de ver, pero hay un montón que puedo dejar de mirar. No es lo mismo ver que mirar. Entonces acá dice, bien explica Santo Tomás, en Jesucristo todas estas operaciones, con más razón las de la vida vegetativa, estaban regidas de algún modo por la razón. Y en este sentido eran mucho más humanas que en cualquier otro hombre. Dice Santo Tomás: por ser la razón lo que especifica al hombre, se llama operación absolutamente humana, la que procede de la razón a través de la voluntad, que es el apetito racional. Si se da en el hombre una operación que no procede de la razón y de la voluntad, no es una operación absolutamente humana, sino que conviene al hombre en virtud de alguna parte de su naturaleza humana. A veces por su misma naturaleza de criatura corporal, como el ser arrastrado hacia abajo, otras en virtud de su alma vegetativa, como alimentarse y crecer,
otras por su naturaleza sensitiva, como ver y oír, imaginar y recordar, desear ardientemente e irritarse. Entre tales operaciones hay diferencia. En efecto, las operaciones del alma sensitiva obedecen de algún modo a la razón y por eso en cierta medida son racionales y humanas, como es evidente por lo que dice el filósofo. En cambio, las operaciones que dimanan del alma vegetativa o incluso de la naturaleza corporal no están sujetas a la razón, por lo que no son racionales en modo alguno ni absolutamente humanas, sino solo por pertenecer a una parte de la naturaleza humana. Pero hemos dicho antes que cuando un agente inferior obra mediante su propia forma, entonces su operación es distinta de la operación del agente superior. En cambio, cuando el agente inferior solo obra impulsado por el agente superior, entonces la operación de ambos agentes es la misma. Así pues, en todo hombre sano, la operación corporal y la de su alma vegetativa son distintas de la operación de la voluntad, que es la propiamente humana. Y lo mismo acontece con la operación del alma sensitiva en cuanto no es movida por la razón, mas cuando es movida por la razón, la operación de la parte sensitiva y de la parte racional es una misma. Pero la operación del alma racional es una si nos fijamos en el principio de la operación, que es la razón o la voluntad, pero si se diversifica por motivo de los distintos objetos en que recae. Tal diversidad fue llamado por algunos diversidad de obras realizadas, más que diversidad de operaciones, porque pensaron que la unidad de operación proviene sólo del principio operativo. Y en este sentido, se plantea ahora el problema de la unidad o de la pluralidad de operaciones en Cristo. Así pues, en cualquier hombre normal hay una sola operación propiamente humana. Sin embargo, aparte de esta, en el hombre sano existen otras operaciones que no son propiamente humanas, como queda dicho. Pero en Jesucristo hombre no había movimiento alguno de la parte sensitiva que no estuviese dirigido por la razón. Hasta las mismas operaciones naturales y corporales estaban sujetas en cierta medida a su voluntad, en cuanto él quería que su carne obrase y padeciese lo que es propio de la misma, como antes hemos dicho. Y por tanto en Cristo hay una sola operación con mayor motivo que en cualquier otro hombre. Una vez más la insistencia aquí de Santo Tomás de lo que decía Monseñor Lefebvre, la unidad perfecta en nuestro Señor. A pesar de todas esas distinciones que nosotros podemos hacer, que nos confunden a lo mejor justamente porque se nos escapa un poco, el tratar de lograr esa síntesis, esa unión, pero está muy bien dicho por Santo Tomás. En la respuesta a la primera objeción, concretiza un poquito más Santo Tomás. Las operaciones de la parte sensitiva y vegetativa no son propiamente humanas, como se ha dicho, y sin embargo, en Cristo tales operaciones fueron más humanas que en los otros hombres. ¿Por qué? Porque estaba perfectamente también eso sometido a la razón. Bueno, acá terminamos nuestro estudio sobre el Verbo encarnado en lo referente a nuestro Señor Jesucristo, en Él solo, ¿no es cierto? Sin relación ni al Padre ni a ninguna otra cosa. Y a partir de acá, Santo Tomás comienza a ver las consecuencias de la encarnación con relación al Padre. Después de haber examinado las consecuencias de la encarnación con relación al mismo Cristo, veamos ahora las que se desprenden con relación al Padre Celestial. Las principales son 5. 3 se refieren a Cristo hombre con relación al Padre, su misión, oración y sacerdocio. Las otras 2 se refieren al Padre con relación a Cristo hombre, filiación natural y predestinación. De donde salen 5 temas. Primero, la sumisión de Cristo al Padre. Segundo, la oración de Cristo. Tercero, el sacerdocio de Cristo. Cuarto, la filiación natural de Cristo hombre. Y quinta, la predestinación de Cristo. En el mes de julio, con el Padre Grosso, vieron, ¿no?, la oración de Cristo, la oración de nuestro Señor. Y Dios mediante, en octubre, veremos con él, el Padre Grosso, el sacerdocio de Cristo. O sea, de estos 5 puntos, o temas, o capítulos,
Hay dos entonces, uno ya lo trató el Padre Grosso, otro lo tratará Dios mediante en octubre, el sacerdocio de Cristo, y nos quedan entonces, a mí me queda por ver, la sumisión de Cristo al Padre, la filiación natural de Cristo hombre y la predestinación de Cristo. Y comenzamos hoy con la cuestión de la sumisión de Cristo al Padre para dejar para septiembre los otros dos capítulos. Muy bien. Entonces, aquí vemos, ¿no es cierto?, como hemos planteado las consecuencias de la encarnación con relación al mismo Cristo, ya lo hemos terminado, con relación al Padre Celestial. 3 se refieren a Cristo hombre con relación al Padre, o sea, relación de Cristo al Padre. Sumisión, oración, sacerdocio. Vamos a ver la sumisión y después las que se desprenden de la relación de padre a hijo, la filiación natural y la predestinación. Pues veremos ahora la sumisión de Cristo a su Padre en cuanto justamente verbo encarnado. Es muy importante este tema en ese sentido. Hay un montón de temas, de puntos muy interesantes que el verbo de Dios, en cuanto verbo de Dios desde toda la eternidad, segunda persona de la Santísima Trinidad, en el seno del Padre, en esa vida intratrinitaria, no podía ejercer, pero sí lo hace en cuanto verbo encarnado. Entonces se dice muchas veces, nuestro Señor Jesucristo es el religioso de Dios. Es nuestro Señor Jesucristo, el verbo encarnado. En cuanto verbo eterno, no. Bueno, acá lo mismo, la sumisión de Cristo al Padre. Vamos a ver este tema que es muy, muy interesante. Jesucristo, por razón de su naturaleza divina, es absolutamente igual al Padre, ya que la naturaleza divina es común a las 3 divinas personas de la Santísima Trinidad. Pero por razón de su naturaleza humana, Jesucristo está realmente sometido al Padre y aún, en cierto sentido, está sometido a sí mismo en cuanto Dios. O sea, esa naturaleza humana sometida a la naturaleza divina. Y como la naturaleza divina es común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, nuestro Señor, en cuanto hombre, estaba sometido a sí mismo, en cuanto verbo de Dios. Bien. Con más razón al Padre. Primer punto a ver, Cristo hombre, por razón de su naturaleza humana, está realmente sometido al Padre. El mismo Jesucristo dice en Juan 14:28, el Padre es mayor que yo, lo cual solo puede entenderse de su naturaleza humana, ya que su naturaleza divina es idéntica a la del Padre. Lo mismo aparece en el símbolo quicunque de San Atanasio. Aparece con toda claridad esto. Al exponer el argumento de razón, Santo Tomás explica el triple modo con que la naturaleza humana de Cristo está sometida al Padre. A quien posee una determinada naturaleza le conviene todo lo que es propio de la misma. La naturaleza humana, dice Santo Tomás, por su misma condición, tiene respecto de Dios una triple sumisión. Primero, en cuanto al grado de bondad, dado que la naturaleza divina es la misma bondad por esencia, como queda patente por lo que dice Dionisio en el capítulo 1 de los nombres divinos, mientras que la naturaleza creada posee una cierta participación de la bondad divina, estando como sujeta a los rayos de aquella bondad. Segundo, en cuanto al poder de Dios, puesto que la naturaleza humana, como cualquier otra criatura, está sometida a las disposiciones de la providencia divina. Tercero, y de modo especial, la naturaleza humana está sujeta a Dios por un acto propio, a saber, en cuanto que por propia voluntad obedece los mandatos divinos. Y el propio Cristo declara tener esa triple sumisión respecto del Padre. La primera en Mateo 19:17, cuando dice, ¿por qué me preguntas sobre lo bueno? Uno solo es bueno, Dios. Por lo que comenta Jerónimo, por haberle llamado maestro bueno y no haberle proclamado Dios o hijo de Dios, le dijo que, a pesar de ser un hombre santo, en comparación con Dios no era bueno. Entonces, sumisión de nuestro Señor respecto de su Padre en cuanto a la bondad. En cuanto a la bondad. Pues dice Santo Tomás, dado que la naturaleza divina es la misma bondad por esencia, mientras que la naturaleza creada posee una cierta participación de la bondad divina, estando sujeta a los rayos de aquella bondad. Y la aplicación que hace Santo Tomás es perfecta.
Con ello dio a entender Cristo que él mismo, considerado en su naturaleza humana, no alcanzaba el grado de la bondad divina. Y porque en las cosas que no son materialmente grandes, lo mismo es ser mayor que ser mejor, como dice Agustín en el libro sexto de la Trinidad, de ahí que se diga que el Padre es mayor que Cristo, considerado éste en cuanto a su naturaleza humana. La segunda sumisión se atribuye a Cristo en cuanto que todo lo acaecido en torno a su humanidad se produjo por disposición divina. O sea, es la sumisión en cuanto al poder de Dios, y que cae justo dentro de las disposiciones de la divina providencia. Vamos a ver en septiembre, Dios mediante, la cuestión de la predestinación de Cristo, que es una particularidad de la providencia. La predestinación forma parte de la providencia para la criatura racional que es el hombre. Entonces, la segunda sumisión de la criatura a Dios es en cuanto al poder. Bueno, acá Santo Tomás dice entonces, respecto de esto, se atribuye a Cristo en cuanto que todo lo acaecido en torno a su humanidad se produjo por disposición divina. Por eso escribe Dionisio que Cristo está sometido a las disposiciones de Dios Padre. Y esta es la sumisión de servidumbre, porque toda criatura sirve a Dios, sujeta a sus disposiciones según las palabras de Sabiduría 16:24, la creación te sirve a ti, su creador. Y en este sentido se dice en Filipenses 2:7 que el Hijo de Dios tomó la forma de siervo. La tercera sumisión se la atribuye Cristo a sí mismo, cuando en Juan 8:29 dice, yo hago siempre lo que es de su agrado. Y esta es la sumisión de obediencia. Por eso se dice en Filipenses 2:8 que se hizo obediente al Padre hasta la muerte. Esta doctrina es muy importante para explicar el sacrificio redentor de Cristo, porque el sacrificio es un culto prestado a Dios en reconocimiento de su dominio absoluto sobre el universo entero. Pero la naturaleza humana de Cristo no participa de este dominio supremo, sino que por el contrario está sujeta a él. No hay pues inconveniente alguno en que Cristo hombre, en forma de siervo, esto es, como supuesto de la naturaleza humana, ofreciese su vida en reconocimiento del dominio supremo de la Trinidad Beatísima, aunque en forma de Dios, esto es, como supuesto de la naturaleza divina, fuese una de las personas a quienes se dirigía dicho culto sacrificial. Entonces, no solamente no hay inconveniente alguno en esto, sino que es el presupuesto justamente del valor meritorio y satisfactorio del sacrificio de nuestro Señor. Como dijimos antes, Cristo estaba sometido a sí mismo, acá podríamos decir que se sacrificó a sí mismo. Lo hemos visto también ayer, ¿se acuerdan? Y bueno, y todo el valor de ese sacrificio. Entonces, el hombre, por más que se hubiesen reunido todos los hombres de todas las épocas, absolutamente todos los hombres, desde Adán y Eva hasta el último que nacerá, hubiesen sido ofrecidos en holocausto, no hubiesen podido reparar la ofensa de un solo pecado, no mortal, venial. No hubiesen podido reparar. Y un solo suspiro de nuestro Señor, no digo una sola gota de sangre, un solo suspiro de nuestro Señor era suficiente para reparar esa ofensa. Pero ahí está todo el valor del sacrificio de nuestro Señor, y bueno, y está en este sentido justamente la sumisión al Padre, se hizo obediente al Padre hasta la muerte. Y esa noción de siervo de Dios, que ya estaba en lo que se llama el protoevangelio, el capítulo 53 del profeta Isaías. Bueno, y el último punto que nos toca ver, es herético decir que Cristo hombre es siervo de sí mismo por razón de la persona, pero puede afirmarse por razón de la naturaleza humana con relación a la divina. La razón de lo primero es porque en ese caso habría en Jesucristo dos personas distintas. Sería la herejía de Nestorio, ya que las relaciones de señor y de siervo propiamente se dicen de la persona. En este sentido tampoco puede decirse que Cristo sea menor que sí mismo o que esté sometido a sí mismo. Pero entendido de la diversidad de naturalezas en una misma persona o hipóstasis, se puede decir que por su naturaleza divina que tiene común con el Padre, Cristo es jefe y señor junto con el Padre, y por su naturaleza humana, semejante a la nuestra, está sometido y es siervo de sí mismo. Dice Santo Tomás,
Como queda explicado, el ser señor o siervo se atribuye a la persona o a la hipóstasis en relación con una naturaleza determinada. Cuando, pues, decimos que Cristo es señor o siervo de sí mismo, o que el Verbo de Dios es señor de Cristo hombre, eso puede entenderse de dos maneras. Una, interpretando que tal afirmación se hace por razón de una hipóstasis o persona distinta, como si una fuera la persona del Verbo de Dios que domina y otra la persona del hombre que sirve. Eso es propio de la herejía de Nestorio. Por esto, al condenarle, dice el Concilio de Éfeso, si alguien dice que el Verbo de Dios Padre es Dios o Señor de Cristo, y antes bien no confiesa, según las Escrituras, que Él mismo es a la vez Dios y hombre, visto que el Verbo se hizo carne, sea anatema. Y en este sentido lo niegan Cirilo y el Damasceno. Y bajo ese mismo aspecto es necesario negar que Cristo sea inferior a sí mismo o que esté sometido a sí mismo. Otra manera de entenderlo es en relación con la diversidad de naturaleza en una sola persona o hipóstasis. Y en este sentido, podemos decir que en cuanto a una de las naturalezas, la que tiene común con el Padre, Cristo preside y domina junto con el Padre. En cambio, en cuanto a la otra naturaleza, la común con nosotros, Cristo está sometido y vive en condición de esclavo. Y bajo este aspecto dice Agustín que el Hijo es inferior a sí mismo. Pero debe tenerse en cuenta que por ser el nombre Cristo un nombre de persona, como lo es también el nombre Hijo, pueden predicarse de Cristo, de suyo y absolutamente, las cosas que le convienen por razón de su persona, que es eterna, y sobre todo pueden predicarse de él las relaciones de este género que parece que pertenecen más propiamente a la persona o hipóstasis. Mas las cosas que le convienen por razón de su naturaleza humana deben predicarse de él con la oportuna limitación. Todo esto lo hemos visto, ya se acuerdan, con la cuestión de la predicación. Claro. De modo que, digamos en verdad, que Cristo es absolutamente máximo, Señor y soberano. En cambio, el que esté sometido, el que sea siervo o sea inferior, debe predicarse de él con unos límites, a saber, por razón de su naturaleza humana. En la respuesta a la segunda dificultad, advierte Santo Tomás que aunque propiamente hablando las personas del Señor y del siervo deben ser distintas, pueden salvarse las nociones de dominio y servidumbre en un mismo sujeto cuando éste es Señor y siervo de sí mismo bajo razones diversas. Este es el tema entonces, lo fundamental, sobre la cuestión de la sumisión de Cristo al Padre. Y con esto terminamos los especiales de este mes de agosto. En septiembre, insisto, Dios mediante, veremos la cuestión de la filiación natural de Cristo hombre, o sea, la filiación eterna, ya la conocemos, ya lo hemos visto también en febrero, la filiación natural de Cristo hombre y la predestinación de Cristo, cómo fue predestinado. Tema también muy interesante. Muy bien. Muy bien. Si hay cosas para... Nada. Bueno, hoy terminamos muy bien temprano. Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien, muchas gracias, Padre, por su visita, por estos especiales. Recordemos el horario de hoy de la Santa Misa. Sí, a las 18, pues yo viajo esta noche, Dios mediante, así que ya me vuelvo para Buenos Aires. La misa entonces es a las 18 en la casa de la familia Ledesma. Muy bien, muy bien. 6 de la tarde. Muchas gracias, don Luis Manzano, también. Muchas gracias a ustedes. Le pedimos su bendición, Padre, para nosotros, para nuestra audiencia, que tantos problemas tienen los tradicionales en el mundo entero, no solamente con el problema normal y cotidiano del alma que va en camino, que está en vía, sino además hoy bajo la circunstancia tremenda que nos toca vivir, ¿no? Exactamente. Bueno, lo recuerdo, yo creo que ya lo he dicho otras veces, no sé si lo he dicho muy claramente, pero recuerdo que los primeros viernes de mes, todo primer viernes de mes, yo rezo, ofrezco el santo sacrificio de la misa por los amigos y benefactores, materiales y espirituales, vivos y difuntos.
Entonces, si alguno tiene una intención particular, bueno, la pone, ¿no es cierto? Si se acuerda, hoy es primer viernes, mañana va a ser primer viernes. Si se acuerda, bueno, aunque no se acuerden, yo la rezo igual la misa. Pero si quieren que yo tenga un recuerdo particular, o sea, poner en particular tal, y bueno, hágamela llegar. Pues yo no puedo, no soy adivino todavía. Me cuelgan tantas cosas, pero esta todavía no. Pero de todos modos, recuerden, todos los primeros viernes de mes la misa es ofrecida, el santo sacrificio es ofrecido por los amigos y benefactores materiales y espirituales, vivos y difuntos. Muy bien. Así que bueno, les dejo la bendición para los amigos de San Luis. Recuerden, pasado mañana es San Luis Rey de Francia. Exacto. San Luis Rey de Francia. 4º aniversario para Don Manzano, de algo que después hablaremos. Ya se olvidó Don Manzano, hace 4 años atrás, ¿dónde andaba? Pero bueno, recuerden entonces, no sé si hay algún tipo de festejo al margen de lo estrictamente religioso o parareligioso, pero bueno, festéjenlo ustedes, traten de festejar el domingo. Supongo que sería, en este caso, si me hubiese quedado, hubiese sido misa de primera clase, o primaría, digamos, la fiesta de San Luis sobre el domingo, Así que bueno, traten de echarle un vistazo a los textos, a las lecturas del misal en la fiesta de San Luis. Les dejo la bendición para esta fiesta y bueno, ya para el fines de agosto y todo el mes de septiembre, Dios mediante, nos veremos allá por el 20-21 de septiembre. Muy bien. Que Dios los bendiga, Nuestra Señora los acompañe y San José los guíe en todas sus empresas, en todas sus actividades. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos ustedes también que han estado en la sintonía de Radio Cristiandad o que escucharán este especial a lo largo de los años, si Dios nos deja, para que a través de los medios con que hoy cuenta la radio pueda grabarse, pueda guardarse y pueda distribuirse este material entre todos ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima semana aquí en Radio Cristiandad. Volveremos con Mientras el Mundo Gira, la Cruz Permanece el próximo lunes y con los especiales hasta el mes de septiembre.